Ok. Y vamos a entregar antes de la presentación un pequeño contexto de lo que refiere este eje temático. Bueno, el eje temático corresponde a políticas públicas en educación en contextos privativos de libertad. Las personas privadas de libertad en Latinoamérica constituyen uno de los grupos marginados de la sociedad, encontrándose limitados en el ejercicio del derecho a la educación, en términos del desarrollo integral de los aprendizajes y la pertinencia pedagógico-curricular. Más aún, en contextos de responsabilización penal, la educación se entiende como una medida que tiene directa relación con la reinserción social del sujeto infractor de ley y por lo tanto se instrumentaliza como un medio de control por parte del sistema carcelario, ya que se le permite el acceso solo a quienes cumplen ciertos requisitos asociados a la conducta deseada y se entrega como beneficio igualmente para quienes se encuentran privados de libertad. El acceso al sistema educativo se instrumentaliza transformándolo en un medio de redención que les permite disminuir el tiempo de reclusión. No obstante, la educación trasciende de ser un mecanismo para corregir o lograr la reinserción social. Su plena realización tiene como horizonte el desarrollo humano integral por medio de los aprendizajes. Eso es lo que vamos a discutir, a debatir, a reflexionar el día de hoy. Esta tensión precisamente que ustedes han abordado en cada uno de sus trabajos, en sus procesos de investigación, el derecho a la educación versus o frente a un contexto carcelario, un contexto privativo de libertad, una institución totalizadora cuyos códigos carcelarios, relaciones o subcultura carcelaria de alguna manera también tensiona esto del reconocimiento de los sujetos como personas dignas también de recibir y desarrollar un proceso educativo de calidad y con pertinencia sociocultural. Así que damos paso a la presentación de cada una de ustedes para que el público también las conozca y nos puedan comentar un poco brevemente acerca de su experiencia profesional laboral en el área. Adelante. Patricia. Bien, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Patricia Wilson, soy licenciada y profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Luján. Trabajo en un seminario de alfabetización y educación básica de adultos. Dentro de lo que es la carrera Ciencias de la Educación, nosotros en la Universidad de Luján tenemos 5 orientaciones y dentro de esas orientaciones está educación de adultos. En ese espacio de esa orientación es que se desarrolla el seminario en el que formo parte como ayudante de primera. En ese marco de trabajo dentro del seminario, bueno, llevo adelante actividades de extensión universitaria en contextos de privación de libertad en diferentes unidades penales, alcaldías penitenciarias y en su momento en centros de régimen cerrado, que son los centros para jóvenes, varones y mujeres con medidas de privación de libertad. El área específica mía de trabajo es el nivel primario de la educación de adultos y en especial la alfabetización. Y en ese sentido, bueno, mis preocupaciones están dadas en el desarrollo de propuestas de formación para este nivel educativo, en particular en lo que tiene que ver con la lengua y la literatura, ¿no? Y cómo la escuela, en esos espacios, en especial en la propuesta que estoy presentando ahora, en el proyecto de investigación que estoy presentando ahora, bueno, cómo se relaciona la escuela y la cárcel en este espacio, como siendo la escuela la mediadora por excelencia en cuanto a ofrecer espacios de formación específicos en la lengua y la literatura, y no cómo la escuela puede hacer partícipe a las personas privadas de la libertad en el desarrollo de propuestas curriculares, ¿no? De qué manera los tiene en cuenta, de qué manera incorpora los conocimientos que las personas tienen acerca de, bueno, en este caso particular de la lengua y la literatura, y cómo se pueden llevar adelante propuestas que sean, ahí leyendo un poquito el trabajo de, creo que es el de Camila, que utiliza el concepto de infantilización, el de Francisca, no recuerdo bien cuál de las dos, pero utiliza el concepto de infantilización. Bueno, cómo podemos superar ese concepto de infantilización y diseñar propuestas
didácticas que sean válidas en cuanto a conocimientos pertinentes para la modalidad de educación de adultos en el nivel primario, ¿no? Y por supuesto en contexto de privación de libertad en específico. Entonces, en ese análisis de la relación escuela-cárcel, no solamente tomo la cárcel como un contexto de lecturas y escritura en particular, ¿no? Porque eso lo vemos reflejado en las producciones escritas de las personas, como la cárcel atraviesa las producciones escritas, sino como también la escuela permite, ¿no?, ese acceso para las personas que no se reconocen como sujetos de derecho, ¿no?, que es un poco lo que expreso en el proyecto. No sé si quieren que siga. Vamos a dar la presentación primero, Patricia, y ahí vamos a profundizar. Patricia, vamos a otra persona, si no sigo hablando. Tenemos el audio distorsionado, parece, que nos llega la señal tiempo después. Mira, vamos a presentarnos primero y después vamos a ahondar a profundizar en materia. Así que Camila, Francisca, quien desee, puede presentarse. Perdón, que tengo un perrito que sale y entra, entonces por eso me distraigo. Así que, bueno, me presento, mi nombre es Camila Fuentes, trabajo aquí en Valparaíso, en el complejo penitenciario. Llevo 6 años ya ingresé como docente de Historia y Geografía, y ahora llevo 3 o 4 años ya como coordinadora de convivencia escolar. Eso a grandes rasgos, y bueno, mi investigación es una investigación para postular a magíster en administración educativa y que tiene que ver, ¿cierto?, con la convivencia escolar inclusiva en contexto penitenciario. Eso. Gracias, Camila. Francisca. Hola, bueno, yo soy Francisca. Yo vengo recién saliendo de la universidad, también soy profesora de Historia y Geografía. Y bueno, mi tesis o póster audiovisual era sobre mi tesis de grado para optar al título de licenciada en Educación, y es sobre las políticas públicas en educación referidas a la categoría de reinserción social y cómo van tensionando la educación en los centros de privación de libertad, específicamente adolescentes, y específicamente para los jóvenes que están privados de libertad por tener conflictos con la ley. Eso. Gracias, Francisca. Entonces, tenemos aquí dos contextos privativos de libertad: el contexto penitenciario, carcelario, en donde principalmente están los adultos, y el contexto en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, en donde se encuentran los y las jóvenes, digamos, que están en procesos como imputados o como condenados, dependiendo de la modalidad de internación. Bueno, iniciemos este círculo de reflexión con precisamente las tensiones asociadas al derecho a la educación en un contexto privativo de libertad en la cárcel. ¿Ustedes consideran, en cada uno de sus trabajos, hemos develado o se da cuenta de cómo el reconocimiento en las políticas públicas, ya sea desde la Ley General de Educación, de los planes y programas de estudios, es tan relevante el reconocimiento y la visibilización de las personas que están privadas de libertad, del derecho a la educación de las personas que están privadas de libertad? No obstante, por ejemplo, en la experiencia argentina que nos trae Patricia, si bien las leyes y las normativas reconocen incluso una modalidad educativa para las personas que están privadas de libertad, no obstante, en la praxis, en la práctica misma, las instituciones educativas se ven tensionadas y limitadas por los cupos, por las asignaciones de matrícula o de acceso a la educación, que hacen inviable que todas las personas que están en un contexto privativo de libertad accedan a la educación. Entonces, hay allí una paradoja, ¿no? Hay una política que reconoce el derecho a la educación, incluso una de las leyes de la ejecución de la pena que nos planteaba Patricia, que reconoce que los sujetos que están privados de libertad tienen el derecho a aprender. No obstante, estando privados de libertad,
no acceden de la misma manera o igualitariamente a los procesos educativos. Y en el contexto chileno tenemos políticas educativas según los estudios, las investigaciones que tanto Francisca como Camila nos invitan a analizar, que no reconocen una modalidad educativa específica, pero tampoco reconocen o visibilizan, digamos, tanto a los jóvenes como a los adultos que están privados de libertad respecto del derecho a la educación con pertinencia y con calidad. Entonces también tensionan, por una parte, la convivencia escolar, en términos de cómo esta convivencia está incluida en un contexto con una subcultura carcelaria y eso cómo se tensiona con las prácticas carcelarias y cuáles son las proyecciones ahí para trabajar desde la política pública, y por otra parte el sentido de la educación en un contexto en donde la reinserción social es el paradigma, es el paradigma que sostiene los procesos. Entonces, la pregunta para que la discutamos va relacionada con por qué es importante que las políticas públicas reconozcan, visibilicen el derecho a la educación de las personas privadas de libertad. Y si hace falta algo más que reconocer para efectivamente lograr que las personas privadas de libertad ejerzan el derecho a la educación. Así que adelante. ¿Quién? No sé si, bueno, como lo expreso en las filminas, en el PowerPoint, y como bien decís, Alba, en nuestro país está garantizado por ley, la normativa, el derecho a la educación, pero evidentemente esto no alcanza, ¿no? Como decimos, ¿no? Y además quisiera recuperar un poco el concepto de reinserción social y cómo a partir, en nuestro caso, de la normativa específica en la ley de ejecución penal, agrega otro componente a pensar, ¿no? Y a problematizar acerca del derecho a la educación con respecto a la idea de la educación como beneficio, ¿no? Porque la ley de ejecución penal lo que propone en una de las modificaciones que tuvo del 2011 es la progresividad en la pena, digamos, en la ejecución de la pena, a partir de determinada cantidad de tiempo en el sistema educativo, ¿no? Entonces, ¿cómo se va generando en una contradicción, ¿no? Porque por un lado promueve el derecho a la educación, y genera cierta diversificación en cuanto a quiénes son los que pueden acceder a ese circuito de ir avanzando a la progresividad de la pena, y por el otro lado, todos los que se quedan afuera, ¿no? Todas aquellas personas que no pueden acceder, en especial porque, bueno, como lo planteo, ¿no? No hay un reconocimiento de sí como sujetos de derecho, ¿no? Entonces, en esa medida, además de la construcción de las políticas públicas, me parece que es necesario, bueno, cómo nosotros generamos dentro de la formación de los docentes que van a intervenir en los espacios carcelarios, de la construcción a nivel social, ¿no? De este reconocimiento de las personas que están privadas de la libertad como sujeto de derecho, no solamente dentro de lo que es la cárcel, dentro de lo que es el nivel educativo, sino también en el afuera, ¿no? Porque por más leyes que existan, si no hay del otro lado un reconocimiento social sobre los sujetos como sujetos de derecho, lo que queda por hacer es esta presentación judicial para exigirle al Estado el cumplimiento del derecho, pero en este caso lo que se produce es un reclamo individual y no es un reclamo colectivo que no alcanza, ¿no? Para revertir esta situación de inequidad, ¿no? Injusticia educativa. Gracias, Patricia. Camila, Francisca, si quieren complementar, entregar otro punto de vista, reflexionar al respecto.
Bueno, en ese sentido, yo creo que en el caso de nuestro país, ¿cierto? Al no declararse la educación en contexto penitenciario como un derecho, sino como, es más que nada como parte de la carrera penitenciaria, ¿cierto? De reinserción que tiene Gendarmería, en este caso, de alguna forma nos da como a nosotros como docente o parte del equipo de gestión de tener alguna vez o un poco de esperanza, ¿cierto? De que en el momento cuando se pueda reconocer, ¿cierto? La educación como un derecho en contexto penitenciario, podamos contar, por lo menos por lo que yo he observado, y creo que pasa en todos los contextos escolares en las cárceles, ¿cierto? Podamos tener más recursos. Siempre, o sea, todo lo que significa la educación para jóvenes y adultos en nuestro país es la cola, ¿cierto? De todo lo que son las escuelas, todo lo que son la educación en general. Entonces, imagínense ya en contexto de encierro la falta de recursos, de subvención, ¿cierto? En la cual estamos ligadas a las escuelas que funcionamos dentro de las cárceles. Creo que eso deja mucho que desear también, por un lado. Uno, como en este sentido, por ejemplo, yo estoy en el equipo de convivencia de la escuela y por ende también en el equipo de gestión, uno ve, ¿cierto?, las necesidades que tenemos como equipo de gestión frente a la falta de recursos, por ejemplo, no sé, por falta de tinta para poder imprimir o falta de infraestructura, también poder tener mejores, no, o sea, no mejores, pero más docentes, ¿cierto?, que puedan estar ligados a otras asignaturas, quizás profesores de educación física, arte, ¿cierto? Todo eso yo creo que sería importante y podría ser, o sea, más que importante, podría ser como un apoyo de alguna forma si es que se declara la educación como un derecho, eso por un lado, y además de la pertinencia, ¿cierto?, curricular que se tendría, porque ahora hay está declarado, ¿cierto?, en el currículum, pero sin embargo, por ejemplo, nosotros como docentes, por ejemplo, como profe de historia, siempre teníamos que hacer otra cosa que en el currículum no existía, porque no nos sirve el currículum. Entonces, creo que en ese sentido sería como, de alguna forma nos da como un poco de esperanza poder pensar de que en alguna vez se pudiese declarar, ¿cierto? Que pudiese trabajar con nosotros, con quienes estamos en el terreno, en el día a día, ¿cierto? Los docentes, equipos de gestión, profesionales, no sé, pues de los equipos PIE, ¿cierto? Trabajar con nosotros en cuanto a mejorar la política nacional educacional en contexto de encierro. Así que eso es como un poco la esperanza que tengo. Gracias, Camila. Francisca. Sí, yo también quería comentar algo similar. Lo que pasa es que, relevando lo que decía recién Camila sobre cómo se supedita en los contextos carcelarios de adultos a la reinserción social, es algo que se traslada también a los centros de reclusión de adolescentes, y creo que la forma en que debiéramos avanzar, y que me llamó mucho la atención cuando vi la presentación de Patricia, que estuviera como ley, y pensando también en el proceso constituyente que se está haciendo ahora, que se garantice, pero en general para la población, creo que ya, porque ahora no tenemos una educación tampoco asegurada, salvo por la obligatoriedad y que por eso se le hace a los jóvenes en Sename, pero creo que establecerlo como un derecho fundamental garantizado, como avanzar en justicia social, va a ir abriendo o generando más opciones para pensar específicamente en contextos de encierro. Entonces, creo que es muy importante el derecho a la educación que quede garantizado y no solo explicitado, y que sea la prioridad y se abandone la lógica de la reinserción social que finalmente termina tendenciando la educación hacia, bueno, las conclusiones que sacaba en mi tesis, que es una educación para otros, para que no delincan. De hecho, existe esto que decía la Camila, que era la carrera como, bueno, no me acuerdo cuál era la segunda palabra que utilizó, pero la carrera que se hace como, bueno, si yo hago este curso, entonces me van a cortar años de pena por buena conducta. Entonces, empiezan como a condicionar la educación a fines que no tienen nada que ver con la educación. Entonces, yo creo que es muy importante que se garantice como sin condicionamiento y que sea para todos. Eso quería agregar. Gracias, Francisca. Denis. Sí, gracias, Alba. Estaba escuchando atentamente a las colegas y
Digo colegas porque coincidimos en que yo también soy profesora de historia en mi formación en la base, así que algo pasa con los profes de historia que siempre nos pillamos en estos espacios. Mira, estaba pensando en lo último que dijo Francisca y que yo anoté acá, algo con respecto a la política pública. Desde mi perspectiva, yo creo que Chile no tiene política pública con respecto a la educación de adultos específicamente en contexto de encierro. Lo que tiene son decretos, parches que han venido a tratar de salvaguardar ciertas situaciones, pero no hay una política pública macro que tenga decreto de ley y que instituya y que instruya a Gendarmería, al Ministerio de Educación, o sea, en este caso desde arriba, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Educación, y eso nos lleve a una articulación que dé cuenta, ¿cierto?, de esta ley. O sea, nadie en Chile ha pensado en este espacio educativo para las personas privadas de libertad, menos aún en los jóvenes. Y yo ayer decía un poco en el discurso, tal vez no se entendió, estaba muy nerviosa, que en realidad lo que se hacen son políticas parche, o sea, el plan más R, que lo menciona la Francisca, antes, yo, uno que es más viejita, ha vivido más, y la Alba que está más metida en estos espacios, hemos escuchado muchos nombres, el plan no sé qué, el plan Mejor Niñez, y muchos planes que son parches, no son una política pública. Cuando nosotros hablamos de políticas públicas, y tiene que ver con lo que mencionaba Muriel, que son inyectar recursos, que es lo primero, ¿cierto? Inyectar los recursos necesarios, tener una ley fuerte, tener las garantías, que pasar de este estado subsidiario, ¿cierto? Que entrega, delega, licita, parcha, a un estado que realmente entregue las directrices necesarias y los recursos necesarios para este plan que está pensando, porque me quedé pensando en los fines. ¿Para qué? ¿Cierto? Y ahí yo creo que es el problema de la política pública. ¿Para qué? Nada, el Estado no está pensando en el para qué, está pensando, como bien decía Francisca, en esto de para no tener más delincuentes, para la paz ciudadana, para las estadísticas, pero no hay un para qué real de relevar a los sujetos de derechos y de restituir a lo mejor ciertos derechos que han sido eh, negados, obstruidos, desde otros espacios, desde la infancia, ni siquiera en el momento de la cárcel, sino desde mucho antes, desde incluso el nacimiento, en el caso de los chicos que están en protección. Eso, como mi visión es un poquito más radical desde esa perspectiva. Claro, ojalá que la Constitución nos permita generar estos espacios más macro, como de cartas fundamentales que nos den las luces para desde ahí construir, ¿cierto? Con otras definiciones con respecto a la educación e ir integrando a los adultos allí. Ahora, con respecto a Patricia, a mí me parece fascinante porque vengo trabajando mi interés con la alfabetización desde mis inicios, porque me parecía muy fuerte que la mayor parte de las personas privadas de libertad efectivamente son analfabetos por desuso o analfabetos porque nunca accedieron a algún espacio educativo. Y de allí trabajar una propuesta de formación me parece increíble. Las preguntas que me surgen entonces es un poco como comentaba Alba, cómo vamos saliendo, ¿cierto? Cómo vamos dando una respuesta un poco más positiva, ¿cierto? Porque de pronto nuestra instancia y lo personal se transforma en militancia, de un estar allí, de acompañar, ¿cierto? Pero también cómo vamos dando unas señales más positivas de cómo ir cambiando y trastocando estos espacios que de repente son muy complejos de transitar también para nosotros como profesionales y que estamos allí constantemente, tal vez más constantemente que muchos de los chicos y chicas privados de libertad que a veces pasan, es parte de la trayectoria, ¿cierto?, de su vida. Pero nosotros muchas veces pasamos muchos años trabajando en estos espacios y a veces vemos que no cambian mucho las cosas.
Entonces pensémonos en esto que nos plantea Denis, pensémonos en esas posibles respuestas, en las posibilidades. Ya hemos conversado aquí acerca de que más allá de las políticas públicas también se requieren, por ejemplo, espacios de sensibilización, de formación, de reflexión, incluso entre los profesionales que trabajan en estos contextos específicos, porque de nada sirve que exista un marco normativo o sociojurídico que resguarde obviamente el derecho a la educación, en el acceso, en el desarrollo pertinente, si es que no está internalizado en los profesionales que trabajamos allí un compromiso, una convicción social, un reconocimiento legítimo de que quienes están privados de libertad también tienen el derecho a recibir una educación con calidad, con pertinencia. Entonces, ¿cómo visualizan ustedes que pudiésemos dar algunas respuestas, algunas posibilidades en términos de lo que han venido ustedes desarrollando en cada uno de sus contextos? Por ejemplo, me parecía interesante en el trabajo de Camila cuando mencionabas como proyecciones esta subversión entre la lógica de las prácticas carcelarias o la transformación más bien de una lógica de prácticas carcelarias a una convivencia escolar que se sustente en otros principios valóricos. Tú allí expresabas también lo desafiante que es eso y lo complejo, porque es un contexto totalizador, pero dabas una idea de cómo pudiésemos brindar algunas respuestas, por ejemplo, favoreciendo más escenarios o más espacios de participación democrática, fortaleciendo las relaciones que hay entre los estudiantes cuando llegan al espacio escuela, que no es lo mismo que cuando están en el espacio celda, por ejemplo. ¿Qué logras observar allí? Hay disrupciones, hay momentos en donde los estudiantes mantienen una relación distinta a la que pueden mantener estando en sus celdas, y eso les ha permitido como institución educativa tal vez visualizar algunas estrategias o algunas posibilidades para subvertir esta lógica de la subcultura carcelaria y poder de alguna manera fijar la convivencia escolar no como una estrategia más, sino como una forma incluso de ejercer las prácticas educativas. ¿Qué opinión tienes al respecto? Si pudieses profundizar aquí un poquito más de esas posibilidades, a eso nos referimos con esas respuestas, con esas posibles respuestas. Y así es que me parece como un poco amplia la pregunta, por eso fue como que quedé como, ya, ok. En principio como que pensaba en ese sentido como respuesta, ¿cierto?, a los docentes, o que podamos de alguna forma mejorar nuestras prácticas. Creo que también es importante, ¿cierto?, que tengamos una formación inicial desde las universidades, porque, por ejemplo, yo estudié en la Universidad de Playa Ancha, que aquí en Valparaíso, o se conoce en general, que es como súper buena en cuanto a lo pedagógico. Yo salí en 2015, no sé cómo estará ahora funcionando, y nunca me hablaron, ¿cierto?, sobre la educación, ¿cierto?, para jóvenes adultos, y menos en contexto de encierro. Entonces, cuando yo inicio mi trabajo, que fue el primer trabajo que tuve, o sea, que he estado trabajando siempre en la cárcel, ha sido en la cárcel. Entonces yo llevo con mi currículum y resulta que voy a la cárcel y no tenía ninguna experiencia, obviamente, ni siquiera me lo habían dicho, ni siquiera me lo había imaginado. Entonces, en ese sentido creo que es importante que todo lo que tenga que ver con el aspecto de la universidad, ¿cierto?, se pudiese abrir más espacio. Yo creo que, no sé, creo que ahora puede ser que esté pasando. Sin embargo, igual esos espacios, capacitaciones o conversatorios, de alguna forma que puedan ser sistemáticos también, que no haya, por ejemplo, no sé, por algún diplomado que no tenga que pagar, porque en mi caso, convivencia escolar, yo el año pasado tuve que pagar el diplomado en la Católica, y ahí nuevamente es como, hola, hay convivencia escolar en la cárcel, y todos así como, oh, qué extraño. Entonces, en ese sentido, creo que es importante que las universidades den un espacio a esto, como a esta educación que para muchos le llama la atención, así como, de verdad existen escuelas. En la cárcel sí. En mi caso, nosotros tenemos 3 escuelas en Valparaíso. Eso por un lado.
Y yo creo que de alguna forma siento que al no existir estas políticas públicas o al haber como algunas orientaciones, nos da el pie a nosotros como docentes cuando tenemos como que nos gusta la educación, ¿cierto? Poder vivenciar, poder hacer como diferentes acciones y comenzar a decir, chuta, esto por aquí funciona, esto por aquí no. Y creo que esa es la ventaja, ¿cierto? Por lo menos para mí, de esta falta de política pública, porque, por ejemplo, llegar, ¿cierto?, a un establecimiento, o yo creo que les pasó a muchas personas, ¿cierto?, muchos docentes, en el cual ya, ok, te pasan así como ya esto, el módulo, te explican cómo funciona, porque nosotros además funcionamos dentro de un módulo y listo, así como arréglatelas tú. Nos dio el espacio, por lo menos a mí, de pensar, ya, ok, ¿cómo hacer que las chiquillas, los chiquillos, tenga sentido la educación? Entonces, eso igual lo agradezco de alguna forma, porque si no, si hubiese estado como en un espacio mucho más reglamentado, o así, aquí, allá, o quizás con gendarmería más encima, ¿cierto? Yo quizás no hubiese podido hacer ciertas prácticas. Ahora, como convivencia escolar, yo como coordinadora de convivencia escolar, de alguna forma también me ha servido como este espacio de que no hay nada de convivencia escolar prácticamente en el contexto, entonces como que también he ido probando, y de ahí viene como esta investigación que realicé, porque en el fondo, ¿por qué con enfoque inclusivo? Mi cachorro me distrae, perdón. ¿Por qué con enfoque inclusivo, cierto? Porque muchas veces, y yo lo he escuchado también, al pensar en una escuela en contexto penitenciario, como que se cree que por sí misma ya es inclusiva, es como, ok, nosotros somos una escuela que funciona tanto para imputados, por ejemplo, o rematados, como se dicen los chiquillos, entonces no, nosotros somos inclusivos por eso. Y entonces como que ahí viene el cuestionamiento, ¿de verdad nosotros tenemos prácticas inclusivas como docentes? ¿Desde dónde viene esta pregunta, cierto? También como nosotros nos vamos acercando, cuál es nuestra percepción con el alumnado. Entonces, en ese sentido, creo que, no sé si me estoy dispersando con la pregunta inicial, me van orientando porque me pierdo, pero creo que por eso es importante, ¿cierto?, que cada uno de nosotros que estamos en este contexto, de alguna forma podamos comprender de qué se trata, y quizás, por ejemplo, nosotros como escuela elaboramos un perfil docente, que tiene que ser reflexivo, que tiene que ser, no sé, una persona que pueda bajar, ¿cierto?, o sea, que tiene que ser didáctico, que con las pocas herramientas casi haga maravilla, pero yo creo que sí, eso pasa en las escuelas. Entonces, en ese sentido, nos tienen que dar más apoyo a nosotros como equipos profesionales, tanto, por ejemplo, gendarmería, por un lado, ¿cierto?, también los equipos directivos, confiar más en los profes. Y en cuanto a mi investigación, claro, uno piensa convivencia escolar en contexto de encierro, y mucha gente incluso me ha preguntado si los chiquillos se comportan mal o si es difícil, entonces ahí viene como este paralelo, así como al final es como hermoso trabajar con los chiquillos porque hay un respeto único con los docentes. Por ejemplo, hoy día hicimos un mural con las chiquillas del módulo D, y abrazarla y conversar con ella, hay una intimidad que es única, y eso solamente pasa en este contexto. Entonces creo que hay que aprovechar como esos vacíos, y eso nos va dando herramientas a nosotros como docentes, pero también hay que tener un buen equipo directivo para eso. No sé si algo respondí. Eso. Yo tenía la manita levantada. Ay, que aprovecho de preguntarte sobre lo mismo. ¿Se escucha? Sí, adelante. Gracias, Alba. Una pregunta cortita, pero ya que tú lo tomaste, a mí de tu trabajo me causó como una pregunta, o me surgió ahí, y que la educación de adultos en general es vista como el principio de la inclusión, porque en la educación de adultos llegan todos, así como desde los 15 años, repitentes, expulsados, personas migrantes, trans, de la diversidad sexual. Bueno, a mí en mi primera experiencia me pasó aquello, los chiquillos los echaban por su condición sexual o por su orientación sexual del colegio regular y llegaban a la educación de adultos. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que ustedes están pensando en la inclusión? Y tú ahí en tu trabajo hablaste de las barreras, ¿cierto?, que se trabajan para, bueno, disminuir, que la inclusión se trata de disminuir las barreras para acceder
a los procesos educacionales. Entonces, ahí la pregunta sería específicamente, ¿cómo tú percibiste, cómo conceptualizaste la inclusión como categoría de análisis? Y segundo, ¿cuáles son las barreras que surgen en una cárcel? Que en realidad para mí está llena de barreras. O sea, es el lugar menos inclusivo que hay. A ver si puedo responder tu pregunta, que está bastante buena. Bueno, voy a empezar por la última, a ver si logro con la primera, que esa me dejó como más o menos. Ya, en cuanto a las barreras institucionales, porque en el fondo cuando uno habla de inclusión en las escuelas como equipo directivo o equipo profesional, es cierto, tiene que considerar cuáles son las barreras que la misma institución genera con el estudiantado. Y quizás no tanto con el estudiantado, yo digo, o sea, de hecho es como con la comunidad educativa en general, también hay profesores, los cuales los mismos otros profesores, ¿cierto? Son poco inclusivos y eso uno lo ve como colega, ¿cierto? Entonces, en ese sentido creo que eso, por ejemplo, dentro de la escuela donde yo ejecuté esta investigación, no es algo que se piense tanto, porque cuando, por ejemplo, entrevisté al director de la escuela, él dijo que no, que en realidad son súper inclusivos por lo mismo que yo le estaba comentando anteriormente, o sea, por ejemplo, el hacer clase o el hacer clase en la cárcel ya te hace ser inclusivo. En ese sentido, creo que por eso mismo faltan más espacios de reflexión en cuanto a que las cosas no son así porque sí nomás, pues, no es como ya, ok, nosotros somos una escuela y aquí se garantiza el derecho a la educación. No pasa eso en nuestro contexto. Y también, por lo mismo, de ahí viene la pregunta, ¿cómo podemos hacer? Y creo que eso es lo que falta aún por investigar, que cómo podemos repensar una escuela en contexto penitenciario inclusiva. Y en ese sentido, a manera personal, en cuanto a la reflexión que uno tiene cuando hace una investigación, creo que, y ahí vienen como todos estos quiebres, ¿o no? Creo que cuando uno habla de inclusión en contexto penitenciario, tiene que ver con aceptar, ¿cierto?, la naturaleza de los estudiantes. Aceptar la naturaleza en cuanto, no sé si naturaleza, pero su identidad, porque muchos de ellos se identifican con esta subcultura carcelaria, ¿cierto? Por eso en una parte hablaba como es importante, como dentro de las proyecciones, poder hacer o poder crear como espacio de concientización, no sé cómo decirlo, ¿cierto? De que el estudiantado no está solo en ese sentido. O sea, la historia de vida de tal persona, de tal chico o chica, la cual estaba, ¿cierto? Y de hecho sale ahí dentro de las caracterizaciones, ¿cierto? Que esa trayectoria de vida viene desde la exclusión, ¿ya? Pero eso no le pasó solamente a esa persona que ahora está en la cárcel, sino que le pasó a otro, a otra, y ahí tenéis todo, no sé, como una cantidad de personas en la cárcel, los cuales todos tienen en común algo, ¿cierto? Que al final te das cuenta que es sistémico, pero uno como docente lo puede analizar. La idea sería cómo hacemos de que primero se den cuenta de esa realidad suya junto a la otra y poder de alguna forma conversarlo, dialogarlo, experimentarlo a través de talleres, no lo sé, ¿cierto? Por eso las emociones son sumamente importantes en el contexto penitenciario, gestionar la emoción. De alguna forma eso también nos va acercando a nuestra identidad y desde ahí poder decir así como ya, ok, ¿y qué hacemos para cambiar esto? ¿Cómo podemos, por ejemplo, porque qué es lo que pasa cuando hablamos de los talleres o de la reinserción, que yo creo que muy pocas personas creen, porque aparte que es como una palabra que cómo la hacemos carne también, ¿cierto? Y en ese sentido, creo que es sumamente importante el poder construir, ¿cierto?, desde la emocionalidad con el estudiantado. ¿Bien? Entonces, por eso desde la convivencia escolar, de alguna forma en la escuela en que estoy trabajando, y aquí me disperso porque también yo trabajo en esa escuela y también hice una investigación, entonces me cuesta un poco como ser objetiva en ese sentido, pero se ha intentado como trabajar desde ese ámbito con los chiquillos y chiquillas. Ahora, volviendo a la idea central, por eso ahí viene como la discusión interna que yo tengo, porque ¿de verdad quisiera yo cambiar a esa persona? O sea, ¿qué es lo que quiero cambiar de ese estudiante? ¿Quiero como que deje de hablar así como, ya, y toda la cuestión? ¿O quiero que deje de delinquir? ¿O quiero que deje? ¿Qué es lo que quiero? ¿Por qué yo, como persona adulta, puedo venir desde, no sé, pues desde mi moralidad, ¿cierto? Desde mi ética, a decirte, oye, tú cambia esto.
cuál es el sentido, ¿cierto?, de poder, no sé, como que eso me causa muchas dudas ahora. Es como ya, ok, hablemos desde la inclusión, ¿cierto?, en contexto penitenciario, pero eso implica, ¿cierto?, poder aceptar al estudiantado, y por eso en una parte de proyección es como aceptar a este adulto como un productor de conocimiento, ¿cierto? Entonces ahí viene como el hecho de que ellos puedan o ellas puedan elegir qué es lo que quieren aprender, cómo aprenderlo, que se den cuenta, ¿cierto?, de cómo, no sé, a través de diferentes materiales, técnicas de estudio. Entonces como que poder un poco salir de las dinámicas que tienen las escuelas, que son las mismas escuelas que los sacaron cuando chicos, ¿cierto? Y además, que está por eso por un lado, ¿cierto? Como esos malos recuerdos, no, yo salí a los 11 años porque la escuela me pasó esto, ya no quiero saber nada de eso, tienen ya un recuerdo, una trayectoria pésima con las escuelas, y por otro lado, que funcionan dentro de la cárcel, que es una institución totalizadora, ¿cierto?, que los infantiliza con los horarios y todo. Entonces nosotros como escuela vamos a hacer lo mismo, ya, ok, este es tu horario y tienes que venir. Entonces como cargarle más la mochila con esta idea de que esto, tienes que hacer esto, tienes que, no sé, pues este es tu cuaderno, este es tu horario, y sacamos a los chiquillos de su identidad. Entonces creo, de manera personal, que al hablar de inclusión en contexto penitenciario es hacerlos conscientes de quiénes son, ¿cierto? De manera individual, por un lado, y por el otro, de cuál es su papel que tienen en la sociedad. Eso, no sé si respondí un poco la pregunta. Sí, en realidad tiene que ver con tu propio proceso de investigación. Es como para también entender desde tu subjetividad cómo viviste, cómo pensaste la inclusión, y me parece que la conceptualización es lo que sirve para entender ese espacio único que tú vivenciaste. Alba, no sé si quieres seguir, o la otra compañera, esto es un foro abierto. Francisca tiene la manita levantada. Es que, disculpen, es que Denis no nos ve a todas porque está con una tablet. Entonces, Francisca, adelante. Sí, yo tenía una pregunta para la colega Camila, que cuando estaba leyendo el póster, estaba pensando en quiénes son, y esta es la pregunta, como a quiénes se refiere cuando piensa como en quienes tienden a ser marginalizados, si es como la inclusión como de quienes son marginados en la cárcel, o como de la marginación que se entiende de quienes en general están presos, porque cuando se piensa en las personas presas, se piensa como en personas que fueron marginadas de la educación, marginadas de vida social en general. Entonces, ¿a qué se refiere cuando habla como de esta inclusión? ¿Incluir a quiénes? ¿O es en general? En ese sentido, bueno, desde que pensé en la tesis, como que fue ese general. Pero, por ejemplo, en cuanto como en una parte de la teoría de la inclusión, ¿cierto? Es como también como establecimiento hay que reconocer cuáles son los grupos que están más propensos a estar más marginalizados, ¿cierto? Dentro del estudiantado. Y lo que yo he podido observar, por ejemplo, ya en mi caso, las mujeres, que nosotros igual somos una escuela mixta, entre comillas, ¿cierto? Hacemos clase a hombres y a mujeres, y por lo que me he dado cuenta, igual en cuanto como a todo lo que pasa en la cárcel, el grupo uno de los más marginales, por lo menos acá, son las mujeres, en cuanto a salud, bueno, sobre todo a salud, ¿cierto? Nosotros desde el año 2016 estábamos dando clase a mujeres, o sea, antes de eso no se pensaba que las mujeres tenían que tener acceso a la educación, por lo menos la parte de imputadas. Mejor ni hablemos de imputados que son, incluso ahí también hay otro grupo más marginal, porque pasa que al estar en imputados o en imputadas, ¿cierto? Ahí como que nadie se hace cargo de ellos, es como ya, ok, total, pueden estar un mes, un año, 2 años, si es que, algunos casos, pero sabemos que no es así. Entonces como que no hay ninguna política, porque claro, ¿cómo vas a reinsertar a alguien que está en juicio? O sea, aquí son inocentes, pero tenemos gente encarcelada, y ha ido aumentando las personas que son imputadas. Entonces, en el fondo creo que dentro como del estudiantado
por lo menos dentro de lo que yo he observado, los grupos que están más propensos o que están más marginalizados, ¿cierto? Sería tanto imputado, imputada y mujeres, en ese sentido. No sé si respondo como la pregunta, ¿sí? Pero en un principio era como, ya, ok, para todos. Desde la base de entender de que la escuela, o sea, de comprenderse de que como escuela, ya funcionando dentro de la cárcel, se entiende como, ah, ok, nosotros ya somos inclusivos. Pero de ahí viene la pregunta, ¿de verdad es así? Siguiendo con esta reflexión de la inclusión como paradigma que no solo incluye al marginado dentro de un contexto ya de marginación social, sino que además nos invita a pensar y reflexionar acerca de lo que implica la integración social, la relación con otros y el reconocimiento de los otros también como, en este caso, como agentes de aprendizaje o sujetos de aprendizaje. Me gustaría ahí que Patricia nos comentara un poco acerca de la experiencia que ella ha tenido precisamente en Argentina y que tiene relación con lo que nos presentaba en su póster, la judicialización del derecho a la educación, ¿cierto? Y este contraste entre una política que reconoce, pero que en la práctica no se da, no es inclusiva porque no permite el acceso de manera equitativa, justa o igualitaria a las personas que están privadas de libertad. Si nos pudieras comentar, Patricia, cuáles son aquellas prácticas, estrategias, acciones que han emprendido incluso como resistencia, pero también como acciones de cambio, transformación en ese pequeño espacio. Nos gustaría también escucharte en ese sentido, porque tú en el póster hablas de algunas acciones que se han establecido con los estudiantes, que tienen que ver con cómo se organizan los estudiantes, cómo también se generan espacios de sensibilización para poder desarrollar o poder transmitir algunas herramientas de conocimiento judicial, por ejemplo, pero desconocemos cuál es el alcance de la judicialización del derecho, si está más asociada como a producir o a fomentar un marco sociojurídico que efectivamente garantice el acceso de todas las personas privadas de libertad, o más bien está orientado como a la discusión, reflexión, propuesta que puedan tener desde ese microespacio que es la cárcel y presentarlas, no sé, como parte de lo que la política pública requiere cambiar o ajustar. Ahí, si nos puedes comentar un poco más en qué consiste lo de la judicialización del derecho a la educación. Bueno, primero comentar también, hacer un poquito de historia, ¿no? Con respecto a la educación en cárceles en Argentina. Nosotros tenemos desde el año 1875 una ley provincial de educación que establecía la obligatoriedad de asistencia a las escuelas en cárceles. A partir de ahí, después tenemos la ley de educación común de 1884, donde se establece la educación de adultos en diferentes espacios, y entre esos espacios está la educación en cárceles. Hay un camino muy largo desde entonces hasta el año 2006, donde se establece en la normativa como modalidad específica de la educación, ¿no? La modalidad educación en contexto de privación de libertad, a la vez que la modalidad de educación de jóvenes y adultos, ¿no? Entonces, eso no implica que no tenga una historia, ¿no? Que no haya una historia de construcción de la educación, más que nada de lo que es educación de jóvenes y adultos, que no pueda venir a alimentar de alguna manera la educación en contexto de privación de libertad, ¿no? Eso como para encuadrar un poquito. Y también hacer referencia un poco lo que decía Camila de la formación docente. Nosotros en el año 2007 se estableció también, en 2017, la formación de docentes, la formación de docentes específicos en contexto de privación de libertad. Es decir, no un postítulo docente. Quien va a acceder a una escuela de adultos tiene que tener primero un postítulo en educación en contexto de privación de libertad. Y con respecto a los procesos de judicialización, lo que observé de mi trabajo de investigación, que son acciones individuales, ¿no? Pero que en esta construcción histórica de la educación en contexto de privación de libertad
favoreció muchísimo la inclusión del trabajo de las universidades dentro de los espacios carcelarios. En el cuadrito que yo muestro dentro de lo que es la filmina se observa cómo paulatinamente, bueno, la primera universidad es la Universidad de Buenos Aires en 1985 y después paulatinamente fueron fueron ofreciendo carreras de grado y actividades de extensión universitaria diferentes universidades. Y con ellas comienza a aparecer el trabajo más concreto de reconocimiento de los sujetos como sujetos de derecho. Pero la problemática está, como digo, ¿no? Retomando a Sirven, que más educación tiene, más educación puede demandar, la cantidad de personas que acceden al nivel universitario dentro de las cárceles es ínfimo. Entonces, en ese proceso de judicialización del derecho a la educación, abarca a una población carcelaria mínima, ¿no? Entonces, mientras quienes menos posibilidades de acceso a la educación tienen, menos posibilidades de conocimiento tienen sobre esta herramienta judicial. Entonces, ¿cómo se hace necesario trabajar en estos espacios específicos a partir del trabajo escolar, ¿no? Con una formación docente que sea que tenga un conocimiento acerca de estas herramientas jurídicas, como decía, que no se constituya en un ejercicio individual, sino que sea un reclamo por educación, que sea un reclamo colectivo, en el sentido de, como decía hoy Camila, la concientización del sujeto como sujeto de derecho. Entonces, como en esto es necesario trabajarlo en la formación docente, en los diferentes espacios de intervención dentro de las cárceles. Nosotros, hoy Denise hacía referencia a un proyecto de extensión de formación de alfabetizadores y, por ejemplo, en esos espacios de formación, cómo poder trabajar acerca de problematizar las relaciones entre el derecho a la educación y estas conceptualizaciones que genera el espacio carcelario, genera por ejemplo, esta conceptualización de la educación como reinserción social, la educación como beneficio, ¿no? O como rehabilitación que se piensa también. Entonces, ¿cómo poder tensionar en los diferentes espacios de intervención en estos contextos con estas problemáticas, ¿no? ¿Cómo poder trabajar con las personas en las diferentes actividades, pensando en esto, en la concientización de reconocerse como sujeto de derecho y poder reclamar al Estado un derecho como es el derecho a la educación. Gracias, Patricia. Bueno, vamos a ir cerrando el círculo de reflexión. Hasta el momento hemos conversado, hemos dialogado acerca de los alcances que tienen las políticas públicas que reconocen y que no reconocen el derecho a la educación de las personas privadas de libertad. Hemos transitado también por reflexiones relacionadas a cómo ese derecho a la educación se tensiona en un contexto carcelario, porque es importante también o necesario desarrollarlo desde paradigmas inclusivos o integradores que permitan el reconocimiento legítimo, el reconocimiento social de que las personas que están privadas de libertad también tienen el derecho a ejercer la educación, y no solo desde el acceso, sino también una educación de calidad, con pertinencia, una educación que les permita también formas de empoderamiento, formas de organización, que les permitan los conocimientos básicos y elementales para poder desenvolverse no solo en el contexto en el que se encuentran, sino, por supuesto, en la vida cotidiana. Entonces, quisiéramos cerrar con una pregunta amplia, pero también con una pregunta posibilitadora, que tiene relación con, para ustedes, ¿ustedes qué consideran como necesario que contemple una política pública que garantice el ejercicio activo del derecho a la educación de las personas privadas de libertad? ¿Qué es necesario que esa política pública contemple? Ya hemos hablado de la formación docente, hemos hablado
de los mismos procesos socioeducativos que se pueden generar en el contexto carcelario, privativo de libertad y que también pueden ser resistencia a esta contradicción de política o esta negación del reconocimiento del derecho, pero también pueden ser una posibilidad de transformación o de cambio. ¿Qué otros aspectos, elementos, acciones ustedes consideran que es necesario que contemple una política pública que garantice el ejercicio activo del derecho a la educación? Porque hemos hablado del derecho a la educación y a veces lo asociamos mucho con el acceso, pero es mucho más que el acceso, es mucho más que acceder. De todo lo que hemos conversado, he podido dilucidar desarrollo de autonomía, empoderamiento, pensamiento crítico, relaciones humanas basadas en los principios éticos o en los valores sociales que nos permiten respetar al otro y garantizarle al otro la dignidad que como persona tiene. Entonces, piénsense en qué es necesario que contemple una política pública que efectivamente garantice ese ejercicio activo del derecho a la educación de las personas que están privadas de libertad. Creo que en ese sentido, considerando los pocos recursos, bueno, lo que ya sabemos, ¿cierto?, que ocurre, creo que es necesario considerar una política pública, ¿cierto?, que trabaje en red, que considere, por ejemplo, de que los establecimientos tengan relaciones con otras, no sé, organizaciones, por ejemplo, si sale un chiquillo o chiquilla que todavía no ha terminado sus estudios, que se pueda hacer un monitoreo. Entonces creo que en ese sentido es poder de alguna forma sistematizar el trabajo y que haya un diálogo constante entre no solo, que la escuela no esté aislada, porque no solamente es como que muchas veces la escuela en contexto penitenciario está sola, está totalmente aislada e invisibilizada también. Nosotros como salía también dentro de las caracterizaciones, ¿cierto?, de la investigación que hice, nosotros como docentes también vivimos el proceso de la prisionización con los estudiantes. Entonces, como institución educativa, aún más. Entonces, en ese sentido, creo que una política pública debiese contemplar la necesidad de diálogos con otras organizaciones sociales, por ejemplo, no sé, por las juntas de vecinos, cuando salen las chiquillas, ¿cierto? No sé, por cuando vuelven a su territorio, qué es lo que pasa con ellas. Entonces, igual puede ser mucho más complejo el trabajo, pero es que de otra forma no tiene sentido, porque si, ok, ya, de hecho, como cuestionemos el hecho de la reinserción, pero ¿qué significa esto? Creo que también es necesario poder dialogar más con el Ministerio de Justicia, con Gendarmería también, y también tiene que contemplar una política pública el hecho de poder capacitar también equipos de gestión, porque obviamente que cualquier acción que realice un docente en su sala de clase está totalmente vinculada a cuáles son las gestiones que hace el equipo directivo. Entonces, no solamente una formación inicial a los docentes, sino también capacitaciones para los equipos directivos, equipos de gestión, en ese sentido, porque sabiendo que no tenemos recursos, entonces tiene que tener como diferente o desarrollar habilidades que quizás no es lo mismo que un director que está en una escuela de medio libre. Entonces creo que es bastante el desafío que se tiene al pensar en una política pública en este contexto, considerando de que si queremos hablar de un cambio de la sociedad, ¿cierto? Lo que viene ahora con esto de la Constitución, es sumamente importante poder considerar. De hecho, por ejemplo, cuando estamos hablando, no sé, pues, de la Constitución, podría haberse considerado incluso a las escuelas que están dentro del contexto penitenciario, ¿cierto? Como esta unión entre las personas privadas de libertad y lo que está pasando en el proceso constituyente, pero nuevamente hemos sido invisibilizados, no solamente nosotros como escuela, sino también a nuestros chiquillos, que de hecho ni siquiera pueden votar. O sea, hay imputados e imputadas que pudiesen votar, pero aquí todos se lavan las manos y es como, Entonces es como, nuevamente en este proceso constituyente en el cual queremos un nuevo país, no está incluido las personas privadas de libertad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el futuro de ellos y ellas? Eso. Gracias, Camila. Francisca. Sí, yo quería decir varias cosas.
Bueno, yo creo que a veces uno dice, bueno, pero ¿qué más aparte del acceso? Pero yo creo que es difícil no partir por pensar en el acceso, porque ya el acceso a la educación en los contextos de privación de libertad, ya sea de adulto o de adolescente, es complejo. Porque las ofertas programáticas que hay, por ejemplo, para adultos, generalmente están enfocados a talleres como de oficio. En Chile no tenemos la posibilidad de educación superior, por ejemplo, para los adultos privados de libertad. O, por ejemplo, los jóvenes de Sename, eh, que están por razones judiciales, digamos, pasa la misma cuestión. O sea, se hacen talleres de oficio, ¿no es cierto? Y como que se olvida un poco esto de la educación que se pudiera dar, por ejemplo, en el medio libre. Entonces, yo creo que garantizar el acceso es como la base, y pienso también en lo que decía Patricia en Argentina, que había un joven que estaba 2 años esperando para entrar a la educación, entonces es el mínimo, no puede quedar alguien afuera. Entonces, creo que en eso hay mucho que avanzar, y creo que eso sí se puede quedar garantizado en la educación. Y creo además, pensé cuando estaba haciendo mi tesis en una solución a eso de la sobrepoblación penal, y es que yo creo que y esto tiene que ver más bien con el Ministerio de Justicia, pero que la privación de libertad debiera ser la última pena. O sea, en el último caso, que los jóvenes o adultos sean privados de libertad, pero no, bueno, robó en el supermercado, entonces se va preso, no sé, 5 años. Como que casi que la pena de privativa de libertad sea como la pena de muerte. No quiero que se ponga la pena de muerte, sino que sea la última instancia. Yo creo que eso reduciría considerablemente la cantidad de gente que está privada de libertad. Y creo que es importante visibilizar que sí se están haciendo cosas en la Convención Constituyente por las personas privadas de libertad, pero eso tiene que surgir desde la sociedad civil también. Voy a dar un dato. Mi hermano es constituyente, fue por el distrito 26, y se permiten audiencias públicas, uno las solicita por internet y uno pide una hora, y puede pedirla con una comisión o puede pedirla con una persona particular. Esto se hace así por la ley del obvio, un poco burocrático, pero para evitar que hayan como conflictos de interés y todo eso, se arma de esa forma. Y bueno, yo en la pedagogía estaba dentro de un taller de contexto de encierro, que también las profesoras son de la red, Marcela Gaete, Marisol Ramírez, y bueno, de ahí surge con unos compañeros del taller, digamos, un colectivo, que es un colectivo para seguir trabajando después de haber salido de la universidad en estos contextos de privación de libertad, en nuestro caso adolescente. Y como colectivo, y además dentro de la pedagogía, hicimos un proyecto para trabajar con la constituyente. Entonces, por ejemplo, antes de titularnos, nos juntamos con un montón de constituyentes y les mandamos, por ejemplo, como una carta de compromiso para hacerse como parte de los diálogos respecto de las personas privadas de libertad, de aceptar propuestas. Y estamos ahora pensando, por ejemplo, llevar a la Comisión de Derechos Fundamentales propuestas para garantizar la educación para los jóvenes privados de libertad y para los adultos también. E ir pensando en ellos como sujetos de derecho y no como en un otro no instituido, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el acceso es la base de todo, y ahí podemos ir pensando en como más sobre los otros desafíos. Bueno, eso, y quitar la reinserción social de una vez por todas, porque me parece que parte de una premisa súper clasista y, y súper equivocada de la pobreza, porque finalmente, como los proyectos son solo, ya que tengan un oficio y que trabajen para que no cometan delitos, es como, oye, pero podéis tener educación y igual cometer delitos. O sea, solo que los que tienen educación y cometen delito y no se ven presos es porque tienen plata, mejores abogados. Entonces creo que hay que abandonar la reinserción social porque parte de una premisa equivocada. Y como hablaba la Denise, eso de la restitución de derechos, tenerlo como foco principal. Cosa de que la educación en los centros se pueda dar un poco más como en el medio libre, quizás. Que igual el medio libre tiene un montón de problemas en la educación, pero por ahí. Gracias, Francisca.
Patricia, ¿quisieras agregar algo? Sí. Quería agregar, comparto bueno, lo que ambas han dicho, Francisca y Camila, también agregar algo más con respecto al diálogo que hizo referencia a Camila, ¿no? Como en este diálogo nosotros tenemos que incluir a las mismas personas privadas de la libertad y saber qué es lo que piensan, ¿no? Cómo viven y cómo sienten la cárcel y cómo la transitan. Y también pensarnos en qué lugar tiene la cárcel en nuestra sociedad, porque nosotros solamente hablamos de privación de la libertad cuando estamos en los espacios carcelarios, como el sistema punitivo y el sistema penal no forma parte de nuestra realidad social, es únicamente cuando hay alguien que cae preso, ¿no? Entonces la cárcel pareciera ser como un espacio ajeno a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, por eso hablamos de reinserción social y hablamos de inclusión y exclusión, ¿no? Entonces, las personas que están presas van a ir a la cárcel a rehabilitarse para después reinsertarse en la sociedad, ¿no? Esa sería como la lógica de pensamiento. Y pregunta, ¿la cárcel no forma parte de la sociedad? ¿No la hemos construido nosotros a partir de, bueno, nuestras decisiones políticas y sociales históricamente? Entonces, y pensar cómo la educación o la escuela y la cárcel tienen un mismo origen, ¿no? Que fue, al menos en nuestro país, fue el origen del disciplinamiento, de la homogeneización cultural, ¿no? Entonces, ¿cómo problematizar todas esas relaciones? No solamente dentro de la cárcel, sino también en el conjunto de la realidad social. Gracias, Patricia. Denis. No, ya para cerrar, nada más que comentar. Yo creo que estamos muy en sintonía con respecto a todo lo que pensamos, al menos en los cambios propositivos que se vienen en Chile, y comparto también con Francisca que hay muchos proyectos que también sé que están ahí sucediendo a la vez. Yo creo que el desafío que Muriel, tú también creo que, o una compañera tuya está ahí en el Cabildo, tenemos un chat que es el Cabildo, el Cabildo de Cárcel. Sí, sabemos que hay cosas que se han hecho, nosotros nos hemos juntado con 7 constituyentes, pero concuerdo con Muriel que falta ahí la visión de las escuelas. O sea, creo que yo era la única de escuela, todos los demás eran abogados, porque también pasa que el tema penal siempre es monopolizado por los abogados. Buena onda, pero claro, falta esta conexión, esta articulación desde una perspectiva más sociopolítica que tiene que ver con la escuela. Y la verdad es que yo intencioné un cabildo de profesores, al menos aquí en la región metropolitana, y no me pescaron, así como entre nos. Pero bueno, son situaciones políticas que tienen que ver con el momento sociohistórico que estamos viviendo, pero no por eso vamos a dejar de hacerlo. Y yo creo que eso, Muriel, y a lo mejor ahí tú misma intencionar esa organización desde la región de Valparaíso, sería súper importante que nosotros los profes empecemos a tomar la palabra, porque somos los que estamos insertos día a día en esos espacios, más o menos. O sea, yo desde la formación docente, algo sí in situ, a través de las escuelas que sí tiene la fundación con los jóvenes, y tenemos que nosotros tomar la palabra. Yo creo que eso es la única forma de incidir realmente y ser propositivo. Pero eso también obedece a algo muy importante que dijo Muriel, que ahí hay mucho aislamiento. El tema de las escuelas, cada escuela es así como está inserto dentro de una unidad penal, esa unidad finalmente se vuelve un fondo organizado según los criterios y las ideas de una persona que tiene ahí un control total. Y nosotros tenemos que subvertir esas lógicas de aislamiento y propiciar este encuentro, el diálogo, y tratar de que esa idea, por ejemplo, de cabildos trascienda más allá de ese espacio que ustedes han construido ahí en la Chile, que trascienda, ojalá, a todos los colegios, a todos los profesores, y de como no desde aquí, desde la red,
o tal vez desde el seminario propiciemos un encuentro de profesores para una nueva constitución. Yo creo que tenemos todo que decir, desde la propuesta y desde la construcción y la creatividad. Dale, Francisca. O sea, con eso cierro y ya feliz. Yo he estado muy contenta leyendo sus trabajos, aprendo, me nutro cada día más. Así que agradecer también este espacio que se hayan dado de compartir. Y nada, aquí me voy con muchos apuntes que me hacen también seguir creciendo. Sí, yo lo que iba a decir es también aprovechar que la segunda profesión que más está en la constituyente es la de nosotras, las docentes. Entonces, está lleno de profes, la reunión que tuvimos con el colectivo, invitamos la mayoría profesores y que mencionaban a la infancia y adolescencia, obviamente. Así que creo que hay mucho que se puede hacer, hay muchos que están muy dispuestos a participar en los cabildos o a recoger esa experiencia, entonces yo creo que está súper bien y que tenemos que levantarlo entre todas y todes. Maravilloso. La clave es el trabajo en red, pero no un trabajo de coordinación meramente administrativa, sino un trabajo en red que propicie efectivamente la participación ciudadana de todos y todas quienes están involucrados y quienes estamos involucrados, por supuesto, en este caso en los procesos formativos, en el desarrollo humano de las personas que la están pasando mucho peor y que están en contextos de máxima, de alta vulnerabilidad social. Así que, bueno, damos por terminado el círculo de reflexión. Les agradecemos enormemente la participación, las reflexiones, la discusión, los aprendizajes que de aquí también hemos adquirido. Y bueno, invitamos a toda nuestra audiencia del quinto Seminario Internacional de la Red PC a que se unan al foro de discusión de nuestro eje temático número 3, que son políticas públicas en educación en contextos privativos de libertad. Así que los animamos a todos y los motivamos para que hagan comentarios, reflexionen y también hagan preguntas a los trabajos aquí expuestos por Patricia, Camila y Francisca. Así que muchas gracias y bueno, que tengan buena tarde. Gracias por la invitación.